Hoy vas a descubrir la historia del pan con chicharrón. Cómo un pedazo de chancho frito, un pan crocante y un poco de creatividad se convirtieron en un símbolo de identidad peruana. Así que agárrate un cafecito, porque lo que viene no solo te va a dar hambre. Antes del siglo XVI, en el mundo prehispánico no existía el cerdo. La proteína principal provenía de animales como la llama, la alpaca, el cuy y en la costa, de los peces y mariscos. Fue recién con la conquista española que apareció un nuevo invitado, el chancho. Los españoles trajeron al Perú caballos, vacas, cabras, trigo y también cerdos. Y no fue un detalle menor. El cerdo se adaptó rápidamente a los valles costeros y serranos, convirtiéndose en una de las carnes más apreciadas. Su crianza era sencilla, su carne sabrosa y, sobre todo, tenía una característica que marcó la diferencia. Podía freírse en su propia grasa. De esa técnica nació el chicharrón, herencia directa de la cocina ibérica. En España ya era común freír trozos de cerdo en manteca, y en el Perú esa costumbre encontró terreno fértil. Muy pronto, el chanchito frito se volvió parte de las celebraciones, ferias y mercados populares. Lo interesante es que el chicharrón no solo se comía como carne, también se aprovechaba para preparar otros platos. Con su grasa se cocinaban papas, maíz y hasta tamales. La manteca de cerdo se volvió indispensable en la cocina criolla, reemplazando al aceite vegetal que todavía no llegaba. Además, el chicharrón comenzó a integrarse en el calendario festivo. En las fiestas patronales, en las ferias dominicales y en los desayunos de las familias costeñas, el chicharrón ya estaba presente. El olor de la carne dorándose en su propio jugo era irresistible, y poco a poco fue ganando un lugar en la mesa. Hay registros que muestran que ya en el siglo XVII, el chicharrón se mencionaba como parte de la dieta popular en el Perú virreinal. En crónicas y documentos de conventos se hablaba de cómo el cerdo era un insumo indispensable, y aunque en un inicio fue un lujo reservado a los colonizadores y a las familias con más recursos, pronto se masificó. Ya teníamos al chicharrón conquistando paladares, pero aún faltaba la otra mitad de la historia, el pan. El pan tampoco existía en el mundo prehispánico. Los antiguos peruanos tenían una enorme variedad de tubérculos y cereales andinos como la quinoa, la kiwicha y el maíz, pero no conocían el trigo. Fue la llegada de los españoles la que introdujo este grano y con él una tradición panadera que se expandió rápidamente. El trigo fue cultivado primero en los valles de la costa y luego en la sierra. Y aunque al comienzo era un alimento reservado a los colonos, poco a poco los pueblos lo adoptaron. Así nacieron las primeras panaderías coloniales, donde se producían panes rústicos, duros por fuera pero suaves por dentro, ideales para acompañar guisos y carnes. En el virreinato, el pan empezó a tener un rol social. Se servía en las casas acomodadas, en las celebraciones religiosas y en los conventos. Pero como sucedió con el cerdo, con el tiempo se popularizó. Para el siglo XIX, el pan ya era parte de la dieta cotidiana de la mayoría de peruanos, especialmente en la costa. Ahora bien, no todos los panes eran iguales. Había panes campesinos más sencillos, elaborados en hornos de barro, y panes más finos en las ciudades. Entre todos, uno destacó como compañero perfecto del chicharrón: el pan francés, ese panecillo crocante por fuera y esponjoso por dentro que hasta hoy es protagonista de los desayunos peruanos. Lo curioso es que el encuentro entre el pan y el chicharrón no fue inmediato. Al inicio, el chicharrón se servía solo o acompañado de mote, papas o camotes. Pero en algún momento alguien decidió meterlo dentro de un pan, y ahí nació la magia. Ya teníamos dos elementos claves en la mesa: el chicharrón jugoso y el pan crocante. Pero aún no existía oficialmente el pan con chicharrón. Entonces, ¿cuándo ocurrió el matrimonio? Para responder, viajemos a la Lima republicana del siglo XIX. La ciudad ya no era virreinal, sino capital de una república que crecía entre modernidad y tradición. Las calles estaban llenas de pregoneros, mercados bulliciosos y sobre todo picanterías y chinganas, lugares populares donde la gente comía, bebía y conversaba. En estas reuniones criollas abundaban platos con cerdo frito y también pan fresco. Y es ahí, entre mesas de madera y jarros de chicha, donde probablemente alguien tuvo una idea tan sencilla como brillante. ¿Y si metemos el chicharrón dentro del pan? No hay un nombre registrado como el inventor oficial, pero lo cierto es que hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, el sándwich de chicharrón ya circulaba en Lima como una alternativa popular para el desayuno y la lonchera. Y aquí pasa algo interesante. El sándwich como concepto no era original del Perú. Venía de la tradición europea, especialmente británica, que ya estaba instalada en la cultura limeña gracias a la influencia de comerciantes inmigrantes. Pero como ocurre siempre en el Perú, tomamos una idea y la adaptamos a nuestra identidad. No fue jamón ni queso.
fue chicharrón. El pan con chicharrón se volvió rápidamente un favorito en los barrios limeños. Era contundente, sabroso y barato, perfecto para trabajadores, estudiantes y familias. Además, tenía algo especial, era un alimento de domingo. Porque, seamos sinceros, freír chicharrón no es cosa de todos los días. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo, compartirlo. Imaginen la escena, domingo por la mañana, la familia reunida, café pasado en la mesa, un emoliente caliente o un jugo de papaya. Y en el centro, el plato con panes crocantes esperando a ser abiertos y rellenados con esos trozos dorados de cerdo. Una postal limeña que aún se repite cada semana. Con el paso de las décadas, el sándwich criollo no se quedó solo en las casas. Empezó a salir a las calles en carretillas y puestos ambulantes, donde los maestros del chicharrón ofrecían su arte a los madrugadores. Ahí, en medio del bullicio urbano, el pan con chicharrón se consolidó como parte del ADN limeño. Pero todavía faltaba un detalle para convertirlo en lo que conocemos hoy: los acompañamientos. Y aquí entran en juego dos aliados perfectos: el camote frito, dulce, suave y crocante, que equilibra la grasita del chancho. La salsa criolla, fresca, ácida y picante, hecha con cebolla morada, ají limo y limón, que corta la intensidad del cerdo y refresca cada bocado. Con esos añadidos, el pan con chicharrón dejó de ser solo un sándwich contundente y se transformó en una obra maestra del equilibrio. Grasa, dulzor y frescura en un mismo mordisco. A inicios del siglo XX ya no había vuelta atrás. El pan con chicharrón se había convertido en un símbolo de identidad criolla, un ritual de domingo y con el tiempo en un embajador de la gastronomía peruana. Hasta aquí tenemos un pan con chicharrón poderoso, pero todavía no era el clásico peruano. Faltaban dos compañeros inseparables, el camote frito y la salsa criolla. Primero hablemos del camote. El camote no vino de Europa ni de Asia. Es originario de América y el Perú es uno de los centros más antiguos de su domesticación. Desde épocas prehispánicas se cultivaba en la costa y la sierra, en distintas variedades y colores. Era dulce, nutritivo y muy versátil. Cuando el chicharrón entró en escena, el camote encontró el lugar perfecto a su lado. ¿Por qué? Porque su dulzor natural contrarrestaba la grasita del cerdo. Cortado en rodajas gruesas y frito hasta quedar dorado, el camote se volvió la pareja ideal de cada pan con chicharrón. No era un simple acompañamiento, era el equilibrio del plato. Ahora pasemos a la salsa criolla. ¿Se imaginan un pan con chicharrón sin esa mezcla de cebolla morada, ají limo, limón y culantro fresco? Imposible. La salsa criolla es la chispa que despierta el sabor, que limpia el paladar y que convierte cada bocado en una fiesta. Su origen está en la fusión. La cebolla y el limón llegaron con los españoles, pero el ají era andino. Al mezclarse, nació una salsa tan simple como mágica, que se convirtió en sello de la cocina criolla. Y aquí está lo bonito. Mientras otros países tienen aderezos como mayonesa, mostaza o ketchup, en el Perú decimos con orgullo: no, gracias, yo quiero mi salsita criolla. El resultado es un triángulo perfecto: el chicharrón, jugoso y dorado; el camote, dulce y suave; la salsa criolla, fresca y ácida. Tres sabores que, juntos, explican por qué el pan con chicharrón es más que un sándwich. Es un balance cultural, una receta que refleja nuestra identidad mestiza y nuestro ingenio para combinar lo mejor de cada mundo. Así nació el pan con chicharrón que conocemos y amamos hoy. Un sándwich que no solo llena el estómago, sino que también cuenta una historia de mestizaje, tradición y sabor. Hoy el pan con chicharrón está en todas partes, desde las carretillas de barrio que se llenan de clientes cada mañana, hasta sandwicherías famosas como El Chinito o La Lucha, que lo ofrecen como plato estrella. Incluso ha cruzado fronteras y se sirve en restaurantes peruanos en Estados Unidos, España o Japón. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que cada peruano tiene su versión favorita. Hay quienes lo quieren con bastante salsa, otros con poco camote, algunos con ají extra, y los más golosos le suman huevo frito. Y todas las versiones son válidas porque lo importante no es la forma, sino lo que representa. Es una experiencia que une, que despierta orgullo y que nos recuerda que la comida también cuenta historias. Por eso, si este video te ayudó a conocer mejor al pan con chicharrón y su increíble historia, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Así serás parte de esta comunidad que